Shabbat Shalom, bendiciones, bendiciones a cada uno de ustedes. Es un gusto que se conecten con nosotros. Deme un momentito, déjeme compartir el video, la transmisión, para que pueda salir en las demás páginas. Ah, Shabbat Shalom, espero que esté teniendo un buen día, un día lleno de bendición, un shalom, un Shabbat lleno de Shalom, lleno de la paz del Todopoderoso. Aquí estamos nuevamente para poder estudiar la palabra del Todopoderoso. Así es que vamos a ver quién está conectado por aquí. Shabbat Shalom a la familia Robles. Shabbat Shalom a nuestra hermana María Román. Un saludo a nuestra amada hermana. A Javes, que por ahí ha de estar. A Javes por ahí ha de estar escondido todavía. Así es que, ¿a quién? Martín, la familia Cordero también, bendiciones a cada uno de ustedes. Estamos contentos de poder compartir este espacio de enseñanza en el cual vamos a traer varias cosas. A nuestro hermano Ned desde la ciudad de Panamá. Hermano, te mandamos un abrazo hasta allá, hasta Panamá. Shabbat Shalom, mi hermano. Así es que, y por ahí yo sé que también por ahí va a llegar nuestro hermano Daniel desde la Argentina. Así es que desde una vez le mandamos un saludo y un abrazo. Nuestro hermano Cristian Martínez también, su familia. Les mandamos un beso, un abrazo. Les queremos, les amamos. Gracias por conectarse a cada uno de ustedes y ser parte de este tiempo de enseñanza en el cual aprendemos juntos, familia. Una cosa que he aprendido a través de nuestros maestros, a través de nuestros mentores, es que si alguien se cree saberlo todo, todavía no lo sabe como lo debe saber. Así es que la intención aquí no es pensar o hacer creer que lo sabemos todo, sino que estamos en un proceso de aprendizaje en el cual aprendemos todos juntos. Así es que esta semana vamos a ver. Se oye estática. Entonces vamos a arreglarlo por aquí. Aquí. Amén. Espero que ya por ahí ya se escuche mejor. Ya pude arreglar por aquí un poquito el audio. Así es que, bueno, vamos a empezar. Tenemos muchas cosas que estudiar, hermano, que tenemos muchas cosas que estudiar, pero no creo que vaya a alcanzar a cubrir todo el material. Así es que vamos a hacer lo que podamos y vamos a entonces a empezar. La parashá de esta semana es parashá Terumá. Y vamos a hablar sobre el pensamiento de construyendo un lugar de encuentro con el Creador. Así es que vamos a estar hablando sobre ese pensamiento. Hoy en este día se han tocado muchos temas diversos, se seguirán tocando muchos otros temas, así es que vamos a contribuir un poquito con la causa del estudio de la Torah. Terumá se puede traducir al español como lo que sería ofrenda, pero ofrenda alzada o una porción separada. No es una ofrenda cualquiera, sino que es una ofrenda totalmente apartada, totalmente alzada, especial. Así es que ese es el concepto de terumá. Es una ofrenda, pero no cualquier ofrenda, sino una ofrenda que tiene las propiedades de ser apartada para un propósito especial. La porción de la Torah se encuentra en Shemot, el libro de Éxodo, capítulo 25, del versículo 1 al capítulo 27, versículo 19. La porción de la Haftará, los profetas, libros históricos, Primera de Reyes, capítulo 5, versículo 12 al capítulo 6, versículo 13. Y el Brit Hadashah, los evangelios, cartas apostólicas, escritos del primer siglo, Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 1 al 15. Y como usted puede ver, aquí está el tabernáculo y también está el templo, el primer templo, el segundo templo, ahí está. Así es que ese es el concepto de un lugar de encuentro para el Creador. Temas de los que habla la parashá. Bueno, en esta parashá encontramos el arca del pacto, encontramos el lugar santísimo, encontramos la mesa de los panes de la presencia, la menorá, el lugar santo, el altar de los holocaustos y el atrio. Vemos la descripción de lo que Moisés está viendo en la montaña, el diseño, el tarní, los planos de lo que se iba a construir. Y básicamente tiene que ver con la adoración. Y estamos viendo el arca del pacto, el lugar santísimo, lo de la mesa, de los panes, la menorá, y todo lo que está viendo para el servicio del Eterno. Y eso es lo que vamos a tratar hoy en este día, un poquito acerca del servicio. Así es que
Vamos a dar gracias en reverencia y con profundo agradecimiento que tenemos la oportunidad de estudiar la bendita Torá de nuestro Rey entregada a Israel, y como parte del pueblo del convenio ahora nosotros también venimos y decimos: bendigan a Yahweh el que es bendito, bendito es Yahweh el que es bendito por siempre. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torá. Bendito eres tú, eterno, que nos das la Torá. Y en hebreo leemos así: Baruch et Adonai Mevorach, Baruch Adonai Mevorach Leolam Baed, Baruch Atar Adonai Eloheinu Melech Haolam, Asher Bacharbanu Mikol Ha'amin, Benatan Lanu et Torato, Baruch Atar Adonai Noten HaTorah. Amén. Es que vamos a ver, antes de continuar y empezar con la lectura, vamos a darnos cuenta. La semana pasada hablábamos de los Shabbats especiales. Hoy vimos el Shabbat Shekalim, que tiene que ver con el medio shekel, la semana pasada en la Parashá Mishpatim. Hoy, esta semana, estamos viendo el Shabbat Zahor, que tiene que ver con el recordatorio, recordar antes de Purim. Ya Purim es esta semana. Después vemos el Shabbat Pará, la Pará Dumá, la vaca roja, que es el marzo 6 en la Parashá Kitizá. El Shabbat HaKodesh en la Parashá Pekudei, 13 de marzo, y el Shabbat HaGadol en la Parashá Sab. ¿Por qué vemos todo esto? Porque dentro de las lecturas vemos un acercamiento hacia lo que es Pesach. Y dentro de lo que es Pesach vamos viendo cómo el pueblo judío y el pueblo que estudia la Torá se va preparando hacia la fiesta, una de las más importantes que tenemos en la primavera, que es Pesach. Y estos 4 Shabbats, cuando el templo de Jerusalén estaba en pie, eran bien importantes, porque esto era una preparación para el pueblo, para poder venir y poder estar listo para lo que era la fiesta de Pesach. Ahora, como nosotros no tenemos templo y como difícilmente se lee el templo, no le tomamos la importancia que tienen que tener estas parashás, pero estos parashás especiales, estos shabbats especiales, perdón, donde se leen porciones especiales. Pero cuando estudiamos el templo, les recomiendo estudiar el templo con Rico Cortés. Está el curso 01 y el curso 02, y muy pronto va a empezar el curso 103, que tiene que ver con las fiestas, la liturgia y todo lo que es el servicio, que va a estar muy interesante. Próximamente, creo que es en junio, por ahí la fecha más o menos, se van a dar detalles. Pero esto nos lleva, mire, yo llevo casi más de 3 años estudiando con Rico lo que tiene que ver el templo y todo, y esto me ha abierto un entendimiento aún más para entender mi fe y ver la manera en la cual el Eterno quiere que nos acerquemos, la manera en que debemos comportarnos, la manera en que debemos vivir. Y estudiar el templo, estudiar Levíticos, el libro de Levíticos, me ha cambiado la vida y me ha cambiado la forma de ver el reino y la forma de ver el reino de nuestro Padre. Así es que bien importante, y es bien importante entender por qué estos Shabbats especiales. Así es que hoy es el Shabbat Zahor, que tiene que ver con el recordatorio de lo que hizo Amalek. Así es que vamos a leer un poquito. Aquí dice Shabbat Zahor, el Shabbat del recuerdo. Cada año, en el Shabbat que precede o antes de Purim, los judíos de todo el mundo leen Deuteronomio capítulo 25, versículos 17 al 19, que describen al malvado Amalek, el antepasado espiritual de Amán, el villano del rollo de Esther, que se lee en Purim. Y dice: te acordarás de lo que te hizo Amalek en el camino, cuando saliste de Egipto, cómo te encontró en el camino y mató a todos los rezagados que iban detrás, cuando estabas desfallecido y cansado, y él no temió. Dios, por tanto, cuando Yahweh, tu Elohim, cuando Yahweh, tu Dios, te conceda un respiro de todos tus enemigos a tu alrededor en la tierra que Yahweh, tu Dios, te da como herencia para poseer, borrarás el recuerdo de Amalek de debajo de los cielos, no lo olvidarás, dice Deuteronomio 25. Así que para cumplir este mandamiento, nuestros sabios prescribieron la lectura pública de este pasaje en el Shabbat que precede a Purim, para que el aniquilamiento de Amalek pueda estar conectado con la aniquilación de Amán el Agagita, es decir, un descendiente de Amalek. Esther capítulo 3, versículo 1. Se dice que el gran pecado de Amalek fue que él enseñó a las naciones a ignorar al Señor y no temer su nombre. Nehemá Leí Bobis escribe: después del éxodo, la humanidad en su conjunto podría haber dado un gran paso más
y reconocido la soberanía del Dios de la justicia y la verdad. Pero luego llegó Amalek, y sin restricciones por el temor y el recelo que mantenían a todas las naciones del mundo bajo control, les mostró el camino a los demás. ¿Qué había de temer? Que un pueblo había salido de la tierra de Egipto y que ahora estaban vagando por el desierto cansados y batallando. Porque ¿por qué no deberían ser atacados? Este era el camino del mundo. El mundo volvió a su rutina anterior. Oiga bien lo que estamos leyendo, porque tiene mucha importancia. Amalek pudo haber sido nieto de Saúl y jefe de una tribu edomita. Génesis capítulo 36, versículo 12 al 16. Aunque también se le describe como el primero entre las naciones, tal vez anterior a la época de Abraham. Génesis capítulo 14, versículo 7, Números capítulo 24, versículo 20. Hasta el día de hoy, los soferim, los escribas, borran el nombre de Amalek para probar su pluma antes de escribir un rollo de Torá, y los amalecitas son considerados como los enemigos perpetuos de Israel. A menudo se hace referencia a Amán, a Hitler y a otros pueblos antisemitas como amalequitas o amalecitas en la tradición judía. Tal como se nos ordena recordar el Shabbat para santificarlo, Éxodo capítulo 20, versículo 8, a recordar el día de la salida de Egipto, Éxodo 13, versículo 3, capítulo 13, versículo 3, y recordar lo que le hizo a lo que Dios le hizo a Miriam, Deuteronomio capítulo 24, versículo 9, por lo que se nos ordena recordar lo que Amalek le hizo a Israel. De hecho, la Torá agrega que debemos borrar el recuerdo de Amalek debajo del cielo, enfatizando no lo olvidarás. La Septuaginta usa una doble negativa, que es una construcción subjuntiva. No debes y no olvides, es decir, borrar el nombre. No debes y no olvides borrar el nombre. Hay una paradoja aquí, ya que ¿cómo se puede borrar la memoria de Amalek si anualmente lo recordamos? Recordar para olvidar. Si Dios quería que se olvidaran los amalecitas, ¿por qué mencionar su nombre? Esto es similar a la llamada paradoja del mentiroso de Tito capítulo 1 versículo 12, donde dice todos los cretenses son mentirosos. Si todos los cretenses son mentirosos y un cretense dice que son mentirosos, ¿está diciendo la verdad? Del mismo modo, si cumplimos con este mandamiento, ¿no fallamos en cumplirlo, en estar recordando a Amalek de alguna manera? Eliminar a Amalek entonces es un llamado. Oiga, aquí está la respuesta. Eliminar a Amalek entonces es un llamado a mostrar compasión y bondad hacia aquellos a quienes los amalecitas buscan para destruir. En la superficie puede parecer altamente para mostrar tolerancia y amor a otros que abiertamente se involucran en el mal y atacan al pueblo de Dios y su verdad. Pero tal aquiescencia es una realidad, una forma de complicidad espiritual. Demostrar compasión hacia los malvados es una forma de maldad misma. Esto es bien importante porque dice demostrar compasión hacia los malvados es una forma de maldad misma. Mucha gente no entiende. No quiere decir que vamos a aborrecer a los malvados, pero hay límites y la compasión y tiene que ver con si nosotros demostramos la compasión a los malvados, es como si estuviéramos actuando como los malvados. Dice, estamos llamados a resistir al diablo y contender sinceramente por fe. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 4, Efesios capítulo 6, versículo 12, Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 8, Judas capítulo 1, versículo 3. El concepto de el poner la otra mejilla se refiere a ofensas personales por el bien de la justicia, no a cegarse a los asuntos relacionados con la justicia social y la verdad. El poner la otra mejilla tiene que ver con asuntos personales, pero si usted está viendo que el aborto está siendo autorizado, está siendo legalizado, eso es el amalequita, la malecita destruyendo al inocente, y ante eso nosotros tenemos que actuar, votar a favor de los gobernantes, votar a favor de los presidentes que apoyan este tipo de actitudes, es estar a favor de la maldad y ser parte de la maldad. Así es que mucha gente de la que votó en noviembre pasado
a favor de un candidato que está destruyendo a los recién nacidos, yendo a favor del homosexualismo, el lesbianismo y yendo afligiendo al pobre y no haciendo justicia, usted está siendo parte de esa maldad. Y eso es lo que nos dice, tú tienes que ir en contra de la maldad. Y tenemos muchas formas en que nosotros podemos hacerlo. Así es que no vengamos de que, pero tenemos que poner la mejilla. No, eso es cuando es una ofensa personal. Pero cuando tú estás viendo a Amalek destruir aquel que todavía no ha nacido, no tiene ni voz ni voto, tú puedes hacer algo. Tú puedes hacer algo, ¿ok? Así es que vamos a, entonces, el Targum Jonathan dice, borrarás el recuerdo de Amalek de debajo de los cielos, pero de los días del rey Mesías no serás descuidado. El mandamiento de eliminar a Amalek finalmente se cumplirá en el esperado reino mesiánico, cuando, como lo dice Deuteronomio 25:19, por tanto, cuando Yahweh tu Elohim te haya dado descanso de todos los enemigos que te rodean en la tierra, que Yahweh tu Elohim te está dando como tu herencia para poseer, en ese momento, todo recuerdo de Amalek será borrado de debajo del cielo. Así como Yahweh limpiará toda lágrima de nuestros ojos, esta es una gloriosa verdad que nunca debemos olvidar. A pesar de la condición de este mundo y la aparente ventaja de los amalecitas, tal como Purim también nos recuerda, la salvación pertenece a Yahweh. Aunque estamos en el mundo, no somos parte del mundo y servimos a un gran rey a quien todos los príncipes de esta edad algún día le darán cuenta al verdadero rey. El recuerdo de Amalek será borrado cuando nuestro Mesías venga y reine en la tierra, y dice, y ponga todos los enemigos, y el postrer enemigo será la muerte. Y ahí podemos conectar Corintios, Hebreos, podemos conectar muchas cosas que tienen que ver con esto. Pero este es Shabbat Zahor, el recuerdo, y tenemos que recordar. Y así como en estos días vamos a estar hablando, vamos a estar enseñando acerca de Purim y lo que representa Purim, que mucha gente dice, no es una fiesta del Levítico, no debemos celebrarla. Mire, a veces perdemos el tiempo en cosas que no edifican, que ponernos a ver qué beneficio nos trae conocer esta fiesta. Y cuando usted encuentra el beneficio, usted va a decir, wow, ¿por qué esto no lo conocía antes? ¿Por qué no lo sabía antes? Porque esto afirma nuestra fe en lugar de desviarla. Pero a veces por desconocimiento a todo le llamamos pagano, a todo le llamamos inventado por el judaísmo, a todo le llamamos, si supiéramos tantas cosas que el judaísmo practica, que están conectados con el templo, están conectados con la adoración, están conectados con la alabanza, seríamos un poco lentos para decir, eso es judío, eso fue inventado por el hombre, eso fue inventado por el judaísmo. Mire, el judaísmo tiene más de casi 5000 años. El judaísmo tiene cuántos tiempo haciendo las cosas. Yeshua estaba aquí cuando estaba el judaísmo del primer templo. Y nosotros entramos ayer y creemos saber más que todo el mundo. Así es que we need help. Necesitamos ayuda. Diría el pastor Walter, we need help. Necesitamos ayuda. Vamos a empezar. Okay, eso era Shabbat Zahor. Solo quería hablar algo acerca para que usted tenga entendimiento de esto. Éxodo capítulo 25 dice, habló el Señor a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen una ofrenda para mí de todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo. Tomaréis mi ofrenda, y esta es la ofrenda que tomaréis de ellos, oro, plata y bronce, tela azul, púrpura y escarlata, lino fino y pelo de cabras, pieles de carnero y teñidas de rojo, pieles de marsopa y madera de acacia. Oiga, porque hay una lista bien grande de todo esto. Y luego dice, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de onice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral, y que hagan un santuario para mí, para que yo habite entre ellos. Aquí hasta le puse en rojito para poner atención a estas palabras. Dice, conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme al diseño, o al tabnit, conforme al diseño del tabernáculo y al diseño de todo su mobiliario, así lo haréis. Ojo, porque fíjese, dice, conforme a todo lo que te voy a mostrar, al diseño del tabernáculo, al diseño de su mobiliario, así lo haréis.
el pueblo de Israel no iba a hacer lo que a ellos se les diera en gana, y al pueblo de Israel no iban a traer lo que ellos querían, el pueblo de Israel no iban a construir lo que ellos quisieran. El Padre dice, conforme al blueprint, a los planos, al tabní, conforme a lo que tú ves, así lo vas a plasmar en la tierra, así lo vas a hacer. Mire, si algo tenemos que entender, hermano, es que o nos sometemos a las ordenanzas del rey, o hacemos las cosas como están establecidas, o no hagamos nada porque estamos yendo en rebeldía cuando decimos, no, pero el Señor conoce mi corazón, no, pero el Señor sabe que, no, pero el Señor, es que yo pienso que esto es lo mejor, es que yo creo, es que nada, el Señor dijo, conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme al diseño, hay un plano, hay un tabnit. Hermano, cuando un arquitecto es contratado, el arquitecto es contratado para hacer los planos. El ingeniero, el arquitecto es contratado para hacer los planos. Una vez que ese plano está hecho, este arquitecto entrega el plano a la constructora. Y la constructora, la persona encargada de la construcción, esta persona revisa el plano y esta persona sabe que tiene que hacer el edificio, tiene que hacer la construcción basada en el plano. La persona no puede venir y decir, bueno, el arquitecto puso esta columna aquí, pero yo pienso que debe ir aquí, y yo creo que debe ir aquí, y yo pienso, porque ese plano tiene una firma y ha sido registrado y ha sido legalmente establecido como el plano para la constructora. Si tú como encargado de construcción, tú vienes y tú dices, voy a alterarlo a mi manera y voy a hacerlo como yo quiera, estás haciendo un delito que te puede causar multas, te puede causar la cárcel, te puede causar muchos problemas legales. Nosotros, los hijos de Dios, somos las únicas personas que agarramos la Biblia y decimos, no, pero es que esto lo interpretamos a través de la teología, esto lo interpretamos a través de la doctrina, y esto es la forma en que el Eterno quiere que nosotros sirvamos. Cuando el Eterno dice, hay un tabnit, hay un plano, hay un blueprint, hay una forma en la que tú debes construir el tabernáculo, traer los muebles, los sacerdotes. Por eso es que de aquí en adelante hay muchos capítulos que tienen que ver en cómo Israel se iba a acercar como Dios, con Dios, cómo Israel se iba a acercar y cómo iba a traer ofrendas, cómo iba a venir. Todo esto está porque el diseño dice, como te lo mostré, conforme al diseño, conforme al mobiliario, conforme a lo que tú estás viendo. Tenemos que entender que esto es una legalidad. La Torah es un documento legal, hermano. No podemos decir, no, esto yo lo quiero hacer de esta manera. Entonces dice, conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo y al diseño de todo su mobiliario, así lo haréis. Harán también un arca de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos y medio, su anchura de 1 codo y medio y su altura de codo y medio. La revestirás de oro puro por dentro y por fuera, la revestirás y harás una moldura de oro alrededor de ella. Además, fundirás para ella 4 argollas de oro y las pondrás en sus 4 esquinas, 2 argollas a un lado de ella y 2 argollas al otro lado. También harás varas de madera de acacia y las revestirás de oro y meterás las varas por las argollas a los lados del arca para llevar el arca con ella. Las varas permanecerán en las argollas del arca, no serán quitadas de ella. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré, las 2 tablas, las dos tablas de piedra. Harás además un propiciatorio de oro puro, su longitud será de 2 codos y medio y su anchura de 1 codo y medio. Harás igualmente 2 querubines de oro. Los harás de oro labrado a martillo en los 2 extremos del propiciatorio. Harás un querubín en un extremo y el otro en el otro extremo. Harás el propiciatorio con los querubines en sus 2 extremos de una sola pieza. Y los querubines tendrán extendidas las alas hacia arriba, cubriendo el propiciatorio con sus alas, uno enfrente del otro. Los rostros de los querubines estarán vueltos hacia el propiciatorio, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Ahí me encontraré contigo, y de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandamiento para los hijos de Israel. Así es que los eventos principales incluyen que Adonai le dice a Moisés cómo hacer el arca del testimonio, la mesa de los panes de la proposición, el candelabro, el tabernáculo, el altar del holocausto, el atrio exterior y la puerta, todo según el modelo de Dios y utilizando materiales ofrecidos, materiales preciosos,
ofrecido por personas con corazones dispuestos. El Señor le dice a Moisés en la cima de la montaña, toma trumá, una ofrenda elevada a un nivel superior, un regalo colectivo de personas con corazones generosos y dispuestos, construye un mikdash, un santuario para mí con esos dones. Y le dice, acepta los regalos de aquellos que desean profundamente dar. Acepta los regalos de aquellos que profundamente desean dar, que aquellos que quieren dar. Así es que vamos a hablar un poquito de todas las cosas que se están hablando, como vemos aquí, el arca, la mesa de los panes, la menorá, el altar. Vamos a hablar acerca de lo que es el arca del testimonio. Vamos a enfocarnos un poquito en lo que es el arca del testimonio. Espero que pueda ser de bendición esta enseñanza y que al final podamos aprender y poner una aplicación a nuestra vida. Así es que para empezar, vamos a ver qué dice aquí. Solo se aceptan ciertos tipos de obsequios. Esto incluye regalos de oro, plata, bronce, lanas y lino, pelo de cabras, pieles de carnero, pieles de delfín o vaca marina, madera de acacia, aceites, especias e incienso y onice, y todo para hacer un santuario. Solo se acepta eso. Más importante aún, solo se acepta cierto tipo de actitud por parte del donante. La razón va más allá del hecho de que conseguir lo que se necesita no es difícil. ¿Por qué no es difícil? Porque ellos lo tienen todo. Ellos salieron de Egipto con oro, con plata. Ellos salieron de Egipto con riqueza. Ellos lo tenían a la mano. Así es que no era difícil. Pero ahora, el concepto que nos presenta aquí, Éxodo 36, 5 y 7, no era difícil. Pero más bien, la gente ya no está construyendo algo para Faraón, un maestro de tareas severas. Ahora tiene que la gente entender que ya no están construyendo pirámides, ya no están construyendo casas de almacén, ya no están construyendo nada para Faraón. Ahora ellos van a traer materiales porque van a construir y van a tener el privilegio de construir algo para Dios. Y eso debe prolongar la alegre celebración de la libertad. Pero de las ofrendas deben darse de tal manera que la única intención sea glorificar a Dios y nada más. ¿Saben que esto es un concepto muy bueno? No quiero profundizar mucho en el tema porque hay otras cosas que quiero hablar. Pero esto es bien interesante porque cada año cuando se empieza a tocar estas parashá de ofrendas, se tiene que hablar de las ofrendas. Y una de las cosas más trilladas, una de las cosas más controversiales que puede existir dentro de la iglesia, alrededor de todo el mundo, llámese cristiana, mesiánica, raíces hebreas, es el tema de las ofrendas. Y es que muchas veces no hemos entendido que nosotros tenemos un privilegio a la hora de venir, porque el privilegio de ofrendar debe darse de la única manera que la intención sea glorificar a Dios. Levítico nos va a enseñar mucho de lo que tiene que ver con ofrendas. Y las ofrendas tenían que ver con la gratitud. Las ofrendas eran el vehículo para acercarse a Dios, para estar cerca de Dios. Pero lamentablemente es un tema que se ha manipulado muchísimo, se ha sacado muchísima ventaja cuando creció y cuando se extendió y subió el movimiento se me olvidó. El evangelio de la prosperidad. Esto sufrió una causa negativa a tal grado que ahora mucha gente cuando llega a raíces hebreas, cuando llega a conocer la Torá, inventa mil y una excusas para decir, bueno, pues ya no tenemos que ofrendar, bueno, pues ya no tenemos que diezmar, bueno, pues ya no tenemos que... Es que el pueblo, aunque algunas cosas eran obligatorias, la mayor parte del tiempo siempre era una actitud de gratitud. ¿Por qué tenías que traer tus primicias? El concepto de primicias no está en que obligatoriamente tienes que traerlas, sino era un concepto de agradecimiento. Estoy agradecido de que esta tierra no me pertenecía, pero la tomé. Por eso la declaración que ellos daban ante el sacerdote, un extranjero errante fue mi padre, bajó a Egipto. Cuando ellos hacían esta declaración con su canasta de primicias, ellos estaban diciendo, estoy
agradecido de que mi campo tenga una cosecha, de que mi tierra, la tierra que no me pertenecía, pero Yahweh juró en su lealtad, Él nos hizo entrar, nos hizo poseer la tierra y ahora yo veo el fruto de mis campos, agradecidamente traigo. En agradecimiento me presento delante de mi rey. Eso tiene que ver con agradecimiento y por eso hoy estamos viendo que aquí dice, el privilegio de construir algo para Dios prolonga la alegre celebración de la libertad, pero las ofrendas deben darse de tal manera que la única intención sea glorificar a Dios y nada más. Glorificar a Dios y nada más. Yo siempre he estado en contra de manipular. Yo siempre he estado en contra de que, pero si tú no das, que se te va a pasar esto, que si tú no das, que te esto, que si tú no das. No, hermano, nosotros tenemos que dar porque nos nace, porque es una gratitud del corazón. Un consejo pastoral solamente en cuanto a esta parasha. Así es que un consejo pastoral, porque a veces no entendemos esto de, mire, es más, yo dentro de la congregación, aquí están hermanos conectados y pueden poner ahí si estoy diciendo cosa equivocada. Yo nunca le estoy pidiendo a la gente, traiga su ofrenda, traiga su ofrenda, traiga su ofrenda, pero constantemente estoy enseñando acerca de la gratitud, acerca de lo que es ofrendar con el corazón, acerca del beneficio de ser agradecidos con Dios. Y cuando hacemos eso, no hay necesidad de estar cada semana, hermanos, traigan su ofrenda, hermanos, vengan y den, hermanos, porque si ustedes no dan, hermanos, porque si ustedes... Es una cuestión del corazón, es una cuestión. Así es que aquí vemos que hay oro, plata y bronce. Los tres tipos de personas que dan sus ofrendas. Oro son personas que comparten sin que se les pida. Plata son aquellos que dan y otorgan cuando se les pide. Y cobre o bronce son aquellos que se les saca el cobre, se les está cobre. Algo bien aquí interesante. Una aportación de mi esposa. Sí, es que aquí está ella, pero está aportando. Pobre, oren por ella. Siempre les digo, oren por ella. Escucha la enseñanza mientras la preparo, cuando está lista, y ahorita todavía. Y al rato va a seguir escuchando. Así es que oren por ella. Y no toma café, ¿eh? Así es que peor aún, no toma café. El tabernáculo era la tienda de reunión o se le conoce como el Ohel Moed, donde Dios se relacionaba con su pueblo y desde donde le dispensaba su bendición. El sacerdocio que culminaba con el sumo sacerdote era el agente mediador designado por Dios por medio del cual podían acercarse a Dios y a través del cual Él concedía sus dones. Los sacrificios eran el medio de dicho acercamiento a Dios. Oiga, ya vean las ofrendas. Eran el medio de dicho acercamiento a Dios. Por tanto, si se trataba de restablecer la comunión con Dios cuando se había debilitado o interrumpido, o de expresar y manifestar esa comunión. Eso eran las ofrendas. Pero, al igual que el sacerdocio, los sacrificios y el altar indicaban a la persona y la obra de Yeshua. Por lo que se refiere al tabernáculo, el atrio con el altar del holocausto era el lugar donde Israel se acercaba a Dios. Y el lugar santísimo, donde ellos tenían comunión con Dios, el lugar santo, donde ellos tenían comunión con Dios, y el lugar santísimo, donde el mismo Señor habitaba visiblemente entre ellos, en el Shekinah o la Shekinah, la gloria, la nube de gloria, la presencia, como Dios del pacto, reposando su presencia sobre el propiciatorio que cubría el arca. Es altamente instructivo analizar el orden en el cual fueron dadas a Moisés las diversas ordenanzas sobre el tabernáculo y su mobiliario. En primer lugar, tenemos las instrucciones sobre el arca, como la cosa más santa en el lugar santísimo. Luego, de modo similar, las indicaciones sobre la mesa de la proposición y el candelabro de oro, Éxodo 25 del 23 al 40, no solo como pertenecientes al mobiliario del lugar santo, sino también porque espiritualmente las verdades que simbolizan vida y luz en el Señor era el resultado de la presencia de Dios entre los querubines. Después de esto se describe el habitáculo en sí y la posición en el mismo del arca, la mesa, el candelabro. Solo entonces se llega al altar con el atrio que debía rodear el santuario. Mire, le quiero presentar algo.
Y es que dentro de las instrucciones nos vamos a dar cuenta, si usted ha leído la parashá y si usted ha visto, vamos a ver que dentro de las instrucciones empieza con el arca que está en el lugar santísimo, después pasa al lugar santo, la mesa, el candelabro y el altar, y después sale al altar de bronce, fuera, al lavacro y después la cerca. O sea, quiere decir que va de adentro hacia afuera. Cuando se construye el tabernáculo en el capítulo 34, vemos que empiezan de afuera hacia adentro. La construcción. ¿Por qué? Porque lo de adentro era lo más santo. Así es que, pero bien interesante. Mire, le voy a poner la imagen nuevamente. Así es que esta imagen, los que estudiaron el templo, los que estudian el templo, pueden dar cuenta que me copié la imagen porque el lavacro no está entre el altar y la puerta, sino que está a mano derecha del altar. Así es que yo creo que en esa me saqué una A porque contesté correcto. No le voy a decir a quién le copié, pero ahí puse correcta la imagen. Así es que vamos a empezar. Mire, aquí está el arca del testimonio, el arca de la presencia, en el lugar santísimo, lugar más santo. Después, en el lugar santo, están los panes de la proposición, el altar del incienso y la menorá. Después vemos el altar, el lavacro y luego la puerta aquí en la parte aquí del este. Vemos la puerta, este espacio abierto, y vemos la cortina. ¿Ok? Estas fueron las instrucciones de Dios, de adentro hacia afuera. ¿Y por qué de adentro hacia afuera? Bueno, tiene mucha importancia esto. Y ves de lo que le voy a decir. En el mundo de Moisés no había ateos. Creían en la existencia de dioses malvados, dioses malévolos y benévolos. A estos trataban de aplacarlos o complacerlos por medio de sus cultos y formas de adoración. En el tiempo de Moisés, en el tiempo del antiguo Medio Oriente, era fácil y sencillo. O creían en cierta entidad o creían en otra entidad, unos para bien, otros para mal. No había los gnósticos, no había los ateos, no había esa multitud de personas que ahora encontramos en el 2021, que hay variedad para todos y de todos, sino que en el mundo de Moisés, en el tiempo de Moisés, no había ateos, había gente que creían los dioses malvados y había gente que creían los dioses benévolos. A ellos se les trataba siempre de aplacar o se les trataba de complacer, y a través de ello había cultos y formas de adoración. Y por eso aquí en la imagen le puse, aquí está el tabernáculo en la parte de arriba. En la parte de abajo había altares al dios Baal, altares a la diosa serpiente Nehustá, a dios Anubis, y había muchas otras. No son los únicos, había muchos, pero no había ateos, había gente que creía en los dioses. Para ellos, para esta gente, todo el mundo era sacramental. No había una división entre lo religioso y lo secular, sino que la religión gobernaba la totalidad de la vida. Por más equivocada que estuvieran las naciones, todas tenían su culto. Mire, el gran problema es que en este tiempo la religión y la vida social estaban conectadas. Todo tenía que ver con la voluntad de un dios o de muchos dioses, y a través de los cultos, a través de los altares, a través de las cosas que se hacían, se trataba de manifestar la voluntad de los dioses en la vida social, a través de la justicia, a través de la bondad. Nosotros somos diferentes porque el Estado no quiere saber nada con la religión. El Estado ha desechado la religión. El Estado ha sacado fuera la religión. El Estado ha enviado fuera la religión. No podemos hablarle de religión a un niño de 10 años, a un niño de 7, 8, 9, 10 años. No podemos ni siquiera traer los 10 mandamientos. Se han sacado de la escuela, se han sacado las oraciones, se ha sacado todo esto porque no podemos mezclar la religión con la educación. Pero lamentablemente después traemos Biblias a las cárceles, a donde ahora en la cárcel, que es parte del Estado, sí se le puede hablar a un preso, sí se le puede hablar al asesino, sí se le puede hablar al drogadicto, sí se le puede hablar a la persona que ahora necesita consuelo, cuando 15, 20, 25 años pudiéramos haberle traído valores que hubieran evitado que llegara ahí. Pero somos que hemos desprendido el Estado de la religión. No, porque no pueden mezclarse uno con otro. Y
¿Qué tenemos como resultado? Una sociedad que está en un total caos, una sociedad que está en una autodestrucción unos con otros, una sociedad que aún nuestros jóvenes no saben el valor histórico de muchos monumentos, y cuando salen a hacer vandalismo se olvidan de la historia, se olvidan de todo. ¿Por qué? Porque el Estado no tiene nada que ver con la religión. ¿Sabe que las civilizaciones antiguas, como a Mesopotamia, como Babilonia, ellos de alguna manera estaban equivocados, pero de alguna manera ellos siempre combinaban lo que era la religión con el Estado? El rey era el representante de los dioses y en todo lo que hacía tenían que traer la religión. Algo que nosotros no tenemos. Algo que en lo cual nosotros hemos fallado. Porque no podemos hablarle a mi hijo en la escuela. Pero cuando está en la cárcel, ahora sí, que vaya alguien que le hable, que vaya alguien que ve. Vamos a seguir. Así es que, por más equivocadas que estuvieran las naciones, todas tenían sus cultos, y todo ese culto era resultado de lo que vivían como sociedad. Tal como los otros pueblos de la época, antes del Sinaí, Israel adoraba a Dios por medio de un culto antiguo. Muchos años antes de Moisés y la dádiva de la ley, los patriarcas tenían sus prácticas religiosas, y debido a la larga estadía en Egipto, el pueblo recibió una influencia negativa del país de los faraones. Ver, por ejemplo, la adoración del becerro de oro es como resultado de la influencia que tuvieron en Egipto. Y ahora vemos cómo el pueblo quería adorar a Dios a través de este becerro. Éxodo 32. Vamos a estar hablando ya en 2 semanas acerca del becerro de oro. Además, dentro de pocos años, el pueblo iba a entrar en conflicto con la adoración cananea, que tenía algunos aspectos en común con la de Israel. Por ejemplo, Baal. En hebreo significaba Señor. Se llamaba a Yahweh Baal. No que fuera Baal, pero cuando ellos decían Señor, la palabra en hebreo era Baal, y el dios cananeo se llamaba Baal. Entonces, algunos confunden para decir, no, pues Israel estaba adorando a Baal porque ellos decían Baal. No era la palabra hebrea para Señor, Baal, pero no era la entidad cananea, Baal. Pero había varias cosas en común. Después le dijo, no me llamarás más por el nombre de los Baales, sino que conocerás mi nombre. Dice, en Canaán era un dios de la naturaleza. Sin embargo, era un culto radicalmente diferente en la teología y en la ética de la fe de los patriarcas. ¿Ve? Era totalmente diferente. Así es que yo no estoy diciendo aquí era el mismo. Era una palabra, pero el culto radicalmente diferente, la teología, en la ética de la fe era totalmente distinto. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Por eso después dijo, ya no me llamarás más por el nombre de los Baales, sino que ahora conocerás mi nombre, Yud-Heh-Vah-Heh. ¿Ok? Dios ya había librado a Israel de la esclavitud egipcia y había demostrado que era el Señor de la naturaleza y la historia a través de las 10 plagas. Apenas había pactado con el pueblo en una alianza solemne, lo que vimos la semana pasada, cuando les reveló la naturaleza magnífica de la constitución moral que los gobernaría, Mishpatín. Era el Señor de la vida. El pueblo tenía una libertad nueva, una ley nueva, una nación nueva, y ahora se necesitaba una adoración nueva. Era tiempo de recibir otra revelación. Yahweh era Señor de la adoración. El pueblo tenía una libertad nueva, una ley nueva, una nación nueva, y ahora necesitaba una adoración nueva. Era tiempo de recibir otra revelación. ¿Okay? Que Yahweh era Señor de la revelación. ¿Lo que quiere decir? Dios tuvo que actuar y dijo, son una nación nueva, tienen leyes sociales, leyes de justicia, pero ahora les voy a mostrar la forma de adoración. Les voy a traer la forma de adoración. Porque si él hubiera dejado a Israel que ellos se acercaran a Dios como quisieran, ¿qué pasó cuando ellos se acercaron a Dios como quisieron? Trajeron un becerro y rompieron el pacto, rompieron el convenio que tenían. Entonces Dios tenía que decir, yo les voy a enseñar cómo adorarme. ¿Qué pasa cuando nosotros como creyentes, como hijos de Dios, queremos adorar y queremos traer la honra a Dios a nuestra manera?
lo hacemos de una manera, lo hacemos de una forma equivocada. Por eso tenemos que leer el manual, tenemos que ver el tabní, tenemos que ver las instrucciones, porque cuando nos olvidamos de las instrucciones, nos olvidamos de la forma adecuada de acercarnos al Señor. Y mire, cuando veamos el becerro de oro, vamos a ver que quizá mucho del pueblo tenía un corazón sincero para traer alabanzas a Dios, pero estaban haciéndolo de una manera equivocada. Mucha gente tiene un corazón correcto, mucha gente tiene una intención correcta, pero el modo, la forma, está totalmente apartado del diseño y de la forma que Dios estableció. Por eso tenemos que entender que Yahweh es el Señor de la adoración, y como Señor de la adoración, entonces Él nos va a enseñar cómo debemos adorarle. Voy a leer esto rapidito. El arca del pacto, Éxodo 25 del versículo 10 al 22 y capítulo 37 versículo 1 al 9. Era el único mueble en el lugar santísimo. El arca y su contenido se mantuvieron ocultos a la vista en todo momento. El arca en sí era un cofre de madera recubierto de oro puro que medía 3.75 pies de largo, 2.25 pies de ancho y 2.25 pies de alto, aproximadamente 1.1 metros por 0.7 metros por 0.7 metros. Contenía en su interior las dos tablas de piedra del testimonio, los 10 mandamientos. El autor de Hebreos agrega que también contenía una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que reverdeció. Hebreos capítulo 9 versículo 4. El arca no debía ser tocada por las manos. 2 postes de madera revestidos de oro fueron usados para transportarla y no debían ser sacados del arca. El propiciatorio, cubierta de la expiación, era una losa sólida de oro que encajaba perfectamente en la parte superior del arca. Los querubines de oro que fueron martillados en la misma pieza de oro tenían alas extendidas sobre el propiciatorio y rostro que miraba hacia abajo con un reverente temor. Mire, aquí en esta parte encontramos algo bien interesante porque dice, el arca no debía ser tocada por las manos, y se hacen 2 palos, 2 bastones, 2 varas revestidas de oro que tenían que estar en el arca todo el tiempo. ¿Para qué? Para que cuando se transportara, los levitas, los encargados, únicamente la gente encargada pudiera tocar el arca, que estuviera cubierta. Nadie podía ver el arca. El sacerdote tenía que entrar, cubrirla con pieles de tejones, y cuando estuviera lista, entonces los levitas podían entrar y cargarla. Cuando decimos Dios conoce el corazón, ¿qué le pasó a Usa? Cuando el rey David estaba transportando el arca y quería llevarla cerca del tabernáculo, quería llevarla a su reino, y dice que el arca iba transportada por los bueyes, y el arca se iba a caer. Y Usa, en su buen corazón, en su buena intención, en prevenir que el arca cayera y se hiciera un daño y sufriera un mal, él no estaba haciendo nada malo. Él simplemente mete la mano para tocar el arca e inmediatamente cae muerto. Hermano, le servimos a Dios en sus términos, es a su manera, de la manera que es, o somos expuestos aún a la muerte. Pero Dios no mata, Dios de gracia, Dios de misericordia, Dios de... Bueno, sigamos en eso entonces. Usa dice que el arca iba transportada y se iba a caer, y él dice, extendió su mano para tocarla, cuando dice el arca no debía ser tocada por las manos. Los postes de madera revestidos de oro eran usados para transportarla. ¿Le dolió a David? Sí, pero David se dio cuenta que él no planeó la transportación del arca y tenía que pensarlo, tenía que leer el patrón, tenía que leer el tabní, tenía que leer el manual para después entonces ir por ella y traerla de la manera correcta. Y entonces él se regocija, él danza frente al arca, y él viene danzando y remolineando porque ahora el Eterno venía con ellos en la presencia. Hermano, Dios mira el corazón, pero hay cosas que no se pueden violar. Cosas que no se pueden violar. El arca de pacto fue aquí entre los querubines donde Dios le habló a Moisés, el representante del pueblo de Israel. La iconografía antigua a menudo representa a los querubines con un cuerpo, alas y rostro humano parecido a un león. Y aquí le voy a dar un poquito de cultura del antiguo Medio Oriente. No voy a entrar muy a fondo, pero solo para que usted vea. Porque muchas veces cuando nosotros escuchamos la palabra querubín, pues nos imaginamos algo así como esta imagen. Pero
Abróchese los cinturones. Tome un sorbo de café. Si está bien cargado, mejor, porque esta imagen es como el antiguo Medio Oriente veía a los querubines. La mentalidad greco-romana, en la parte del centro, nos muestra un querubín en la forma a la cual nosotros estamos acostumbrados a verlo, un angelito con alas. El Medio Oriente, el antiguo Medio Oriente, especialmente Babilonia y Asiria, veía los querubines como esta figura de aquí. Es más, este libro, tengo dos. La guía del templo. Y déjeme ver, porque ayer lo tenía aquí, listo para enseñárselo. Y ahora, como pasa en las cosas en vivo, no lo voy a encontrar. De hecho, aquí está, mire, aquí está. No le puse foto, pero aquí está. Este es el guía del templo. Este es un recurso cristiano, by the way. Ahí usted ve la figura 9. Los querubines. ¿Lo ve? Son dos leones o cuerpo de león y alas. Este es el templo de Salomón. Este es el templo de Salomón y usted ve, no solo ahí, sino usted ve en casi toda el área. ¿Ve? Ahí lo está viendo en la parte de la izquierda, la parte de arriba, aquí en la parte de atrás, en la hoja 5, usted ve las figuras como de leones. ¿Ve? Creo que es la guía ilustrada del tabernáculo. Le voy a mostrar la imagen que tengo aquí abajo. Esta de la izquierda. Este recurso tiene esa imagen. No me va a salir. No me acuerdo en cuál la tomé la foto. Y siempre las marco. Siempre, aquí está. Ajá, ¿ve? Página 8. Página 8. Página 8. Ahí está la parte de arriba. Ahí está la parte de abajo. El tabernáculo. Usted ve las imágenes de la cortina. En nada se parecen a un angelito con cara de niño y con alitas. Así es que este es un recurso cristiano. Guía ilustrada del templo. Tiene mucha información buenísima. Hay mucha información que cuando usted estudia en el contexto legal, contexto histórico, hay mucha información que está un poquito apartada de lo que es la realidad, pero en lo que cabe es un recurso muy bueno. Este me lo recomendó mi maestro y mentor Rico Cortés, la guía ilustrada del templo. Tengo la del tabernáculo. Y mire, yo hablaba con mi gran hermano y amigo Javes y decía, ¿cómo hay cosas que a veces nosotros veíamos en estos recursos que son cristianos y los veíamos, pero no no nos caía el 20? Porque no era nuestro enfoque. Nosotros nos enfocábamos en la gloria, en lo sobrenatural y en lo que causara impacto. Pero cuando ahora estamos viendo la validación de estas cosas, aún en los recursos hechos por gente cristiana, porque esto no se trata de que, esos judíos, no. Hay muchos recursos cristianos muy buenos que podemos sacar y podemos ver y podemos entender muchas de estas cosas. Así es que ahora que estamos de este lado, ahora que estamos validando, que estamos verificando información, ahora vemos, wow, esto yo lo había visto hace muchísimos años, pero nunca me caía mire, ¿a quién se le iba a ocurrir pensar que esta imagen de la izquierda, donde están los querubines, como se representaban en el antiguo Medio Oriente, tenga que ver con la figura del medio, la figura de la derecha del medio, donde está el angelito, donde está el muñequito ahí? Y cuando usted ve la mayor parte de los ángeles, siempre by the way, ese es el mismo ángel de Cupido. Ese es Cupido, el que estamos viendo en el centro. Así es que si usted ve a Cupido
Usted va a encontrar algo parecido a este del medio. Así es que aquí está la imagen más grande, página 8, nuevamente página 8 de la guía ilustrada del templo. Así es que ahí usted puede ver. Pues esto es bien importante porque si esto vemos, esta foto de aquí nos está mostrando al Edén y nos está mostrando al tabernáculo con sus mismas características y sus mismas funciones. Y aquí estamos viendo el árbol de la vida, estamos viendo la menorá, estamos viendo todas estas cosas que tienen que ver con el tabernáculo y tienen que ver con el templo. Los angelitos son las cosas griegas, amén, exactamente. Así es que el lugar de encuentro con Dios, capítulo 25, versículo 10, versículo 10 al 22. Quizás el próximo año vamos a abundar más en cuanto a la Biblia, porque aún Ezequiel los pone a los querubines como seres alados, con rostros de águila, de león, de oso. Así es que podemos estudiar esto más detallado, lo que es el querubín. No hay tal como querubines, porque querubín es el plural de querub. Así es que cuando decimos querubines, no es ni una palabra, porque debe ser querubín. Querubín es el plural de querub, y querub es uno solo. Querubín son muchos. Así es que nosotros nos hemos inventado esa palabra de querubines, así como lo hacemos en el Spanglish, cuando decimos la troca. No hay ninguna palabra que diga troca en español. Voy para atrás. No hay ninguna palabra que diga voy para atrás. Son palabras inventadas que nos sacamos nosotros después. Pero bueno, ok. El lugar de encuentro con Dios. Dios hizo construir el arca para que ceremonialmente, oiga, ceremonialmente el pueblo se encontrara con él ahí. El arca era el lugar de encuentro con la justicia de Dios. La justicia de Dios estaba manifestada en las tablas de la ley contenidas en el arca. Las tablas de la ley evidenciaban el pecado del hombre que no podía cumplir la ley. La ley manifiesta la autoridad justa de Dios. Número 2. La misericordia de Dios. La misericordia de Dios estaba manifestada en el propiciatorio o cubierta del arca. La misericordia estaba basada en el sacrificio. El propiciatorio recibía el rociamiento de sangre de los sacrificios. La misericordia trasciende la ley. El propiciatorio estaba encima del arca donde estaban las tablas de la ley. No eliminó la ley, sino que estaba sobre la ley. La misericordia de Dios no viola su justicia. Yeshua cumplió la ley y sufrió el castigo por nuestro pecado. También representa la santidad de Dios. La santidad de Dios era simbolizada por los querubines, por los querubín y su actitud de adoración. La santidad era simbolizada por los materiales del arca: oro, el menos corruptible de los metales, precioso, hermoso; madera de acacia, la madera más duradera y menos corruptible, hermosa y muy dura. Así es que el encuentro ceremonial del arca se cumplió realmente con el sacrificio de Mashiach en la cruz. Y esto no lo voy a hablar hoy, esto lo voy a hablar a las 5 de la tarde, porque muchas veces hemos escuchado que nos acerquemos a Dios, entremos al lugar santísimo, tenemos entrada al lugar santísimo, y vamos a ver que Yeshua, nuestro sumo sacerdote, entró, ceremonialmente nos conectó con el Padre, pero esto es un proceso y tenemos que entenderlo, tenemos que verlo. ¿Y qué hay del libro, qué hay del verso de Hebreos, capítulo 10, versículo 19, en donde dice que por su sangre tenemos entrada directa al lugar santísimo? Eso lo vamos a estar estudiando esta tarde y vamos a ver lo que hizo Yeshua en el arca del testimonio como nuestro mediador y qué fue lo que pasó y por qué hemos malentendido muchos versículos. Y a través de entender muchos más versículos, la teología nos ha enseñado verdades y nos ha enseñado cosas que no son completamente ciertas. Yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios. Bueno, ese canto tiene que llevarse y tiene que inspeccionarse a través de la Biblia para ver si es totalmente correcto que nosotros
simples humanos podemos entrar al lugar más santo, al lugar santísimo y presentarnos delante de Dios. Así que todo eso lo vamos a ver hoy en la tarde. Conéctese 5 de la tarde. Vamos a ver este pensamiento de aquí. Yeshua entrando al arca, entrando a la presencia, entrando al asiento, al trono de misericordia y llevándonos con él para nosotros presentarnos delante del Padre. Pero no quiere decir que nosotros podemos entrar o que nosotros podemos entrar cuando se nos dé la gana. Y bíblicamente vamos a ver que nosotros no podemos entrar cuando se nos dé la gana. No lo voy a decir para que usted se conecte 5 de la tarde hoy a través de nuestro Facebook Live. Vamos a estar hablando de todo esto. Así es que Israel no necesitaba un culto nuevo de la misma naturaleza de los otros pueblos semitas, sino que necesitaba una adoración nueva, diferente en forma y calidad. No sería algo evolutivo del pueblo mismo. El culto israelita era el del becerro de oro, del estilo de los egipcios. El pueblo no necesitaba un culto nuevo de la misma naturaleza de las otras naciones, sino que iba a ser algo diferente, algo distinto. También no sería algo que iba a ser evolutivo del pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo tenía influencia egipcia, el pueblo tenía influencia de tanto tiempo que había vivido, y cuando ellos dijeron vamos a adorar a Dios, lo hicieron a través de la idolatría, con un becerro. Así es que Dios dijo, no, si dejo a este pueblo, que este pueblo de corazón me honre, de corazón me alabe, de corazón me busque, va a ser un completo desastre. ¿Qué pasa hoy? ¿Qué pasa hoy a través de nuestras teologías y a través de nuestras doctrinas que queremos llevar a la gente a Dios? Hablamos cuanto disparate se nos ocurre por no entender la autoridad, por no entender la legalidad de la Torá, del convenio, del pacto, pero todos estamos bien. Todos, Dios está moviendo aquí, Dios está haciendo cosas grandes aquí, Dios está aquí. Pero muchas veces nos hemos preguntado como pastores, como ministros, como maestros, ¿estoy haciendo y estoy enseñando lo correcto? ¿Estoy llevando al pueblo de la manera que el Padre quiere y no de la manera que yo quiero? ¿En este ministerio está el corazón de Dios y no está mi corazón? ¿O estoy llevando a la gente a donde me conviene, a donde me interesa, a donde es mejor para mí, a donde hay mejor remuneración, a donde puedo conseguir un mejor beneficio? ¿A dónde estoy llevando a la gente? Cuando nosotros nos ponemos en esa actitud de o es el corazón de Dios o es el mío, entonces tiene que haber una auditoría y tenemos que ver, bueno, si es el corazón de Dios, ¿estamos haciendo las cosas conforme a Dios quiere? ¿O estamos haciendo las cosas conforme a yo, el pastor, quiero que sea? Así es que el servicio del Padre, el servicio al Padre no era algo evolutivo, no era algo que iba a salir del corazón del pueblo, sino era algo que salía de Dios para que el pueblo lo siguiera y lo hiciera. No iba a ser igual a los demás, a naciones, iba a ser algo distinto, iba a ser algo diferente, mejor en forma y calidad. Y cuando ahora usted ve el servicio y la adoración en muchos lugares, usted no sabe quién es quién. Nos hemos mezclado tanto en la forma que el mundo hace las cosas, que a veces la iglesia parece más el mundo que la iglesia que debe ser luz al mundo. Tomamos aspectos de muchas cosas con tal de traer gente, con tal de traerla a la multitud, con tal de alcanzar, con tal de que el joven no se vaya para allá. Vamos a meterle música ruidosa, humo, luces. Vamos a hacer lo que el mundo hace en los conciertos. Y a veces tú no sabes distinguir si es un concierto mundano o si es una actividad dentro de la iglesia. Y los jóvenes a veces no saben si es convicción dentro de su corazón o simplemente es la emoción de la carne, a las luces, el humo y el joven tú lo tienes ahí, pero no se va al mundo, está aquí, pero está aquí pensando que es el mundo o está aquí desprendiéndose del mundo. Porque cuando nosotros hacemos las cosas como queremos, echamos a perder todo, hermano. Eso es así. Echamos a perder. Fíjese, hace años que comenzó no es que los jóvenes se nos pierden porque el mundo es llamativo. Vamos a hacer la iglesia llamativa. Es un mal concepto, hermano. No vamos a hacer la iglesia llamativa. Vamos a enseñarles desde pequeños amar al Dios de Israel, amar al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que ellos entiendan y comprendan que en Dios está el gozo y no necesita nada más.
No necesita nada más. Cuando una generación ha sido mal educada desde su casa, la iglesia va a sufrir los resultados. Porque aquí se trata de que nosotros como padres no dejemos la responsabilidad a los maestros, a la iglesia, no dejemos la responsabilidad a nadie. Nosotros como padres tenemos la responsabilidad de que a nuestros hijos las luces, el humo, el ruido no les llame la atención, sino que el corazón sea el correcto para acercarse a Dios. Tú y yo como padres tenemos esa responsabilidad. Pero cuando llegamos, aventamos a nuestro hijo, que el maestro le enseñe, que el líder de jóvenes, que el pastor de jóvenes lo eduque, lo enseñe. Qué bonito, te está diciendo, allá, otro haga el trabajo por mí. No, hermanito, usted y yo tenemos la responsabilidad. ¿Sabe que ese es uno de los males que ha hecho la iglesia a través del ministerio de escuela dominical en los niños? Porque le ha quitado o le ha hecho entender, o muchos padres se han desatendido en decir, pues la escuela dominical me lo instruye, me lo educa. ¿Y usted? ¿Y usted qué, hermano? No es la responsabilidad de su maestro, no es la responsabilidad, gloria a Dios, Baruch Hashem, si hay escuela dominical, que sea un apoyo extra para el trabajo que tú estás haciendo en casa, que sea un apoyo extra para lo que tú ya estás haciendo en casa. Pero cuando, no, es que el ministerio de niños, el ministerio de jóvenes no está funcionando. Y entonces el ministerio de padre, ¿dónde queda? ¿Quién le va a echar la culpa? ¿Y quién le va a cargar la responsabilidad al ministerio de padres que ha fallado más que lo que ha fallado una iglesia? Guardería.com. Así es que Israel no necesitaba un culto nuevo de las mismas naturalezas de los otros pueblos. Hermanos, si usted está adorando a Dios de la misma manera que lo hace el mundo, estamos y tenemos que revisar nuestra adoración. Israel necesitaba una adoración nueva, diferente en forma y calidad. El culto revelado a Moisés en el monte dio un nuevo significado a ciertas prácticas antiguas e introdujo elementos nuevos con un sentir de moralidad y de enseñanza simbólica profundos. Al bajar del monte, Moisés llevó consigo un diseño del Señor y para mostrar su importancia se dedicaron 13 capítulos del libro de Éxodo para explicarlo. Ciertamente Dios era el Señor de la adoración. Fíjese, baja Moisés del monte y para poder explicar el diseño y para poder explicar la importancia de todo este diseño, de todo este tabní, de todo este blueprint, de todo este plano, se tienen que dedicar 13 capítulos para poder explicarlo. Y después, hecho el tabernáculo, se tiene que dedicar todo un libro llamado Vayikra, llamado Levítico, para poder enseñar al pueblo, instruir a los sacerdotes y poder tener un buen entendimiento de cómo mantener la santidad de Dios en el tabernáculo, cómo mantener la santidad de Dios entre el pueblo, cómo mantener la santidad. Pero ¿qué hacemos ahora como sistema religioso? Desechamos Levítico, la sangre, los sacrificios, leyes aquí, Levítico 11, aplica para el judío, pero no aplica para nosotros, Levítico esto, Levítico lo otro. Cuando si entendiéramos Levítico, comprendiéramos cómo debemos acercarnos a Dios y cómo podemos mantener la presencia de Él en nosotros. Muchas veces decimos, nosotros somos el templo, nosotros somos el templo de Dios. Bueno, entendamos cómo funciona el templo y para entender cómo funciona el templo necesitas Levítico, necesitas leer todo el libro de Levítico para poder entender cómo funciona el templo. Si nosotros rechazamos Levítico, no vamos a entender cómo el Señor de la adoración quiere que le adoremos. No, es que adoración es un canto lento, aquel que te hace llorar, aquel que tienes que bajar las luces de la congregación para que la congregación entre en la intimidad. Adoración es un estilo de vida, hermano. Ir a llorar a un altar, ir a llorar a un lugar, porque la música es estilo romántica, sentimental, que entra a las fibras de tu cuerpo y te estremece y te hace llorar. Pero vivir una vida injusta, una vida en donde no cumples la palabra de Dios, de nada sirve. Estás cantando un canto lento. Estás cantando y sintiendo la música de un canto lento, pero no estás adorando.
La iglesia nos ha enseñado, vamos a hacer unos cantos de alabanza, rápido, canten, canten. Y ahora después de 4 vamos a entrar al tiempo de adoración, en donde bajen las luces, bajen todas las luces, pongan un ambiente así romántico, así, y vamos a empezar, y entra la presencia de Dios, no, hermano, no. Sabe que científicamente se ha comprobado, y por ahí hay videos, usted los puede ver, científicamente se ha comprobado que un canto, que una música produce reacciones en el cuerpo. ¿Por qué cree usted que se ha enseñado que a la hora de hacer el llamado vamos a poner la música más dame un tono bajo, dame ahí un do, empieza ahí va, vamos. Y empezamos a hablar de las emociones con la gente y la gente se empieza a corromper y Dios está llamando, Dios te está tocando, Dios, ven. Y vienen al altar y la música sigue ahí lento. Es la forma en que nos hemos acostumbrado, la forma en que hemos adorado. Yo cometí ese error. Yo a la hora de a la hora de la administración, póngame ese canto, ahí, póngame ese canto. Y vamos ahí, vamos, entra en la presencia de Dios. Dios, el Espíritu de Dios está aquí, ahí está. Y si veas una lágrima ahí, dale, ahí dale, que Dios está ahí contigo, dale, no lo contristes, no lo detenga, dale. Pero el Señor de la adoración nos quiere mostrar algo más excelente, a un nivel más allá, en donde no haya manipulación, en donde no haya un canto, en donde sabes que a veces aún con una oración tú estás haciendo una oración del libro de oraciones, el Birkash Lomo, tú estás haciendo una oración que, esos son vanas repeticiones, pero tú a veces estás haciendo una oración y tú estás en la oración y tú dices, déjame ver cualquier oración y tú estás dentro de la oración haciendo esa repetición que de repente algo dentro de ti hace un clic y tú empiezas a llorar y tú empiezas a decir, Padre, yo no soy digno de esto, pero y eso. No hay nadie a tu alrededor, no hay nadie diciéndote, estás haciendo una oración que supuestamente es una vana repetición, pero tú traes una cabana, tú traes una intención y entonces tú estás haciendo la oración y tú empiezas a llorar y tú a decir, Padre, bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, que sanas al enfermo. Padre, solo tú puedes traer una sanidad completa a todas nuestras dolencias, a todos nuestros dolores, Padre, y solamente tú. Y en ese momento Dios ahí está contigo y te corrompe, te rompe, te está ahí y tú empiezas a llorar y empiezas ahí a hablar con Él. Eso es adoración. Tener una vida de oración. Tener una vida de oración. Pero hermano, estas cosas no las entendemos y no las estudiamos y no nos damos cuenta que Dios tiene un patrón para la adoración. El tabernáculo jugó un papel muy importante temprano en la vida nacional de Israel. Al detenerse durante la marcha hacia la tierra prometida, las tiendas del pueblo se ponían alrededor del tabernáculo. ¿Con qué propósito? En primer término, el texto responde que me hagan un santuario y yo habitaré en medio de ellos. Capítulo 25, versículo 8. Y usted ve aquí en la imagen las tiendas y Dios en medio del pueblo. Más adelante vamos a ver cómo se acomodaban las tribus, por qué y dónde estaba cada una. A la entrada del tabernáculo de reunión me encontraré contigo para hablarte ahí. Yo habitaré en medio de los hijos de Israel y seré su Dios y conocerán que yo soy Yahweh, su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Yahweh, su Elohim. En segundo lugar, el tabernáculo una tienda portátil, servía como símbolo de la presencia de Dios que les acompañaba en el viaje. Kelly escribió, la presencia de Dios en medio de su pueblo fue lo que más que ninguna otra cosa constituyó a Israel en una nación y la distinguió de todas las otras naciones. Usted puede ver Deuteronomio capítulo 4 y usted se va a dar cuenta que dice, porque dirán las naciones que hay otro Dios que esté tan cerca como lo está Yahweh, como lo está Adonai con ellos. Las naciones se iban a dar cuenta. Normalmente en el antiguo Medio Oriente, cuando salían a la batalla, se ponía la tienda del rey en el medio del campamento, en donde
El rey era el que acompañaba al pueblo. Cuando las naciones veían un tabernáculo grande, inmenso, en medio del pueblo, sabían que Israel tenía un rey, sabían que Israel tenía quien los defendiera, sabían que Israel iba con ellos como poderoso gigante. Ese era el concepto. Cuando tú entiendes que Dios está contigo, caminas de la manera correcta, haces las cosas de la manera correcta, te esfuerzas por seguir las cosas para mantener la presencia de Dios en ti, tú sabes que delante de ti va uno que es poderoso gigante, que es como poderoso gigante. Delante de ti va alguien que te defiende porque tu rey está en medio de ti. Pero la presencia de Dios se fue muchas veces de Israel porque ellos transgredieron, porque ellos violentaron el convenio, violentaron el pacto. Y no podemos decir Dios está conmigo cuando nosotros estamos viviendo en anarquía y rebeldía aún a los mandamientos de Dios. Con Kelly se puede afirmar que Israel no tuvo que hacer viajes se puede afirmar que Israel no tuvo que hacer viajes al Sinaí para tener contacto con Dios. El destino final del pueblo no era Sinaí, sino Canaán, la tierra prometida a los patriarcas. Yahweh no era un Dios localizado, era un Dios de todo el mundo y su propósito en elegir a Israel era la salvación mundial. Para ayudarles en la tarea, Dios peregrinaba con los suyos. El tabernáculo era un lugar especial de encuentro entre el pueblo y su Dios viviente y presente. Vamos a ver unas proyecciones aquí rapiditas. Voy rapidito con estas, solamente cosas interesantes que encontré. El arca llamada Aarón, que fue el primer objeto creado en el tabernáculo. Estaba cubierto de oro por fuera y por dentro. Este es un secreto de nuestro propio tabernáculo, de nosotros. Debemos estar cubiertos por dentro y por fuera. Somos igual de brillantes por fuera que por dentro. Nos mentimos a nosotros y a los demás si queremos aparentar algo que no somos. El querer pertenecer al Creador, no le podemos ocultar nada. Nuestra arca personal estaba hecha de 3 cajas metidas una dentro de otra. La caja visible más grande estaba hecha de oro puro. En su interior colocaron una caja de madera de acacia. Luego se colocó una segunda caja dorada dentro de la madera. Por lo tanto, la caja de madera de en medio estaba cubierta de oro por dentro y por fuera. ¿Qué nos enseña esto? Bueno, nos enseña que nosotros también tenemos 3 capas. La dimensión más interna del alma es oro puro. Esta es nuestra chispa divina, esa parte de nuestro subconsciente que nunca debe contaminarse, como el oro, que es un elemento inorgánico que no está sujeto a cambios. Luego viene la parte más visible de nuestra alma, nuestra personalidad, sentimientos, actitudes, estado de ánimo, la parte de nosotros que fluctúa constantemente, como la madera. Estos pueden ser exquisitos y hermosos, nuestros momentos idealistas y espirituales, o podridos, los momentos llenos de depresión y deseos negativos. Y finalmente, está el arca exterior, lo que es visible para todos, nuestro comportamiento. Idealmente esto debe de ser oro, y la escritura habla que debe ser tratada como oro. Oh, perdón, no la tenía. Quizá debe ser tratada como oro. ¿Ok? ¿Cuál es la lección? La lección: reconocemos que la capa intermedia de madera tendrá sus momentos oscuros y esto está bien. No obstante, se nos instruye a controlar nuestras tentaciones y mostrar un oro brillante. A pesar de lo que está sucediendo adentro, nuestras acciones están bajo nuestra jurisdicción. Debemos tener dominio propio. Nunca debemos sentirnos hipócritas cuando hacemos una buena acción. Por el contrario, es el nivel medio el que no es fiel a nuestra esencia. El oro que mostramos en el exterior simplemente refleja quiénes somos en nuestro nivel más profundo. El mundo material, deberíamos de transformar todas nuestras actividades y posesiones materiales en fuentes de luz divina. Siempre hacemos las cosas teniendo a Hashem, teniendo a Dios en mente. Dejemos que nuestro amor por Él penetre en todo lo que hacemos y milagrosamente Él hará el resto. Hay una expresión en Od Milvado, no hay otro fuera de Él. ¿Qué significa? Hacer de nuestro mundo un hogar para Dios. Significa, un principio básico es que el mundo entero está lleno de su presencia y no hay lugar sin Él. Así que no es que tengamos que traer a Dios al mundo material. Él ya está aquí.
No es que tengamos que traer, no es que no es que nos paremos cada semana y digamos, bienvenido Espíritu Santo, te invitamos a venir aquí, te invito a venir. Él ya está en el mundo, hermano, Él ya está presente en todo. Entonces es una expresión que nos han enseñado de años y hemos aprendido y cada semana nos paramos en los altares, en los lugares donde nos congregamos y la primera oración que sale de nuestros labios es, te doy permiso, te invitamos, ven. ¿Quiénes somos nosotros para decir, te invito, ven, te doy permiso? Pero así hemos crecido, hermano. A veces cuando escuchamos cada cosa, nos ponemos a reflexionar. ¿Realmente nosotros entendemos qué es servirle a Dios? Parece que no. Así es que no es que tengamos que traer a Dios al mundo material. Él ya está aquí. Estar en casa significa estar en el lugar receptivo a su presencia. Es estar en la conciencia continua de Yahweh, de Hashem, y que reside dentro de nosotros. Por último, la acacia. Acacia deberás hacer las tablas para el tabernáculo de madera de acacia, colocadas verticalmente. Éxodo 26:15. La palabra hebrea para acacia, sitá, significa doblar. El árbol de acacia se llama árbol que se dobla, porque se dobla hacia un lado mediante medida que crece. La palabra hebrea para necedad, shetut, es otra forma de esta palabra, ya que la necedad es un acto de desviarnos del camino dictado por la lógica. Así es que ir más allá, la necedad puede ser santa o no. La necedad no santa es el pensamiento ilógico que nos lleva a ir en contra de la voluntad de Dios. La necedad santa es nuestra voluntad de ir más allá de los estrictos requisitos de la Torá en el cumplimiento de nuestra misión divina o en el refinamiento de nosotros mismos. Entonces, alegóricamente, colocar las tablas de acacia dobladas verticalmente significa usar nuestro poder para ser necios con propósitos sagrados. ¿Qué aprendimos el día de hoy? Aparte de tantas cosas, aparte de que aprendió que los angelitos no son los niñitos con caritas de alas, Dios quiere que le adoremos en sus términos, de la manera que Él ha establecido. El tabernáculo era la casa de la casa de presencia. El tabernáculo era el lugar donde Él iba a morar y especialmente el lugar santísimo. Y hoy en la tarde vamos a hablar de eso. El lugar santísimo, el lugar donde moraba, el lugar donde una vez al año el sacerdote entraba para traer al pueblo consigo mismo y todo Israel en la persona del sacerdote, entrar en el trono de misericordia, la presencia de Dios una vez al año. ¿Aplicará este concepto para Yeshua? ¿Será el mismo? ¿O Yeshua cambió las reglas del juego y él dijo, podemos hacerlo cuando queramos, a la hora que queramos, como queramos y como se nos dé la gana? Eso lo vamos a estar estudiando hoy en la tarde, en la Parashá Mashiach. Nos acercó al trono de la gracia, para Terumá de hoy en la tarde. Así es que, hermano, Dios quiere que le alabemos, que le adoremos de la manera que Él estableció. Harás un tabernáculo de la manera que te fue mostrado en los planos, en el Tanib. Y después viene la institución del sacerdocio, las ofrendas y todo lo que Israel iba a hacer como nación a través del encuentro con Dios. Hermano, hasta aquí hemos aprendido que el hombre fue expulsado del Edén por no seguir una instrucción. Dios está buscando el camino para traer al hombre de vuelta al jardín del Edén. El hombre de vuelta al jardín en donde estaba los panes, en donde estaba la menorá, en donde estaba el altar del incienso. Y esa es la misión de Yeshua. Traernos de vuelta al jardín, traernos de vuelta al lugar de la presencia, conectarnos con Dios. Por eso Romanos dice, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Claro, fuimos sacados del Edén, pero ahora en Yeshua somos acercados, somos traídos nuevamente. Y la clave de todo esto es entender cómo tú quieres que yo me acerque a ti, Padre. ¿De qué manera? ¿De qué forma? Y hacerlo de la manera correcta. ¿Está mal llorar cuando yo escucho un canto? No está mal, hermano, yo nunca dije que estaba mal. Simplemente yo dije, hay veces que se usan todas estas cosas como manipulación para provocar, para crear un ambiente. Hermano, el ambiente se crea todos los días a través de nuestra vida de adoración, en la cual adoramos al Rey.
somos instrumentos de justicia, somos instrumentos de bondad y cada día somos reflejos del Rey en todo lo que hacemos. Familia, nos estaremos viendo la próxima esta tarde, todo el que esté interesado en seguir estudiando, 5 de la tarde, 7 de la tarde, 7 de la noche, historia del cristianismo también está saliendo por Teshua TV, está saliendo por Algo Nuevo para Ti, está saliendo en nuestro canal de YouTube. Estamos aprendiendo unas cosas bastante interesantes en cuanto a la historia del cristianismo. Y para empezar, cuando usted estudia la historia del cristianismo, ya quedó establecido, y si no lo ha visto, véalo, pero le voy a dar de una vez que ya quedó establecido que cuando estudia la historia del cristianismo, se va a dar cuenta que el judaísmo y lo que se denominó cristianismo más adelante eran uno solo. No había diferencia. A Roma, al Imperio Romano, los miraba como igual a los judíos y a los que ahora eran parte del camino o la secta judía mesiánica. Eran uno solo. Así es que eso de que la iglesia nació en Pentecostés, no es, históricamente no se puede comprobar. Y ahí, por ahí hay 8 videos ya que llevamos estudiando y vamos a seguir. Vamos a, una vez que empecemos a los concilios de Nicea, a los concilios que se han llevado, vamos a ver cómo ahora el cristianismo empieza a alejarse de todo lo que es la raíz judía que tenía y se convierte en otra cosa más que no fue el cristianismo. Pero eso lo vamos a ver a través de la historia. Así es que gracias familia, gracias a cada uno de ustedes por haberse conectado, gracias por ser parte de este tiempo de estudio y aprender junto a mí. Cada semana aprendemos juntos y vamos creciendo hacia el conocimiento y hacia la excelencia que el Padre requiere de nosotros. Familia, Shabbat Tov, que tengan un resto de Shabbat feliz, que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, les conceda su shalom, su paz, y nos estaremos viendo más tarde, más adelante. Familia, shalom, bendiciones.